Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Jar Jar Binks ha sido uno de los más controversiales personajes en la historia de la saga de Star Wars, principalmente por su enorme repudio de muchos de los fans cuando salió la primera película de las precuelas, La amenaza fantasma, y él se convirtió en el alma de la película por su excesiva torpeza. Eso al menos fue lo que intentó su creador George Lucas cuando hizo a Jar Jar, un personaje chistoso y torpe que conectara con los niños, pensando su nueva trilogía para toda una nueva generación antes de 1999. Aunque jamás el creador de la saga se imaginó que tendría tanto repudio Jar Jar de parte de los fans más adultos, causando así toda una controversia. Por eso en gran parte la aparición de Jar Jar Binks en los episodios 2 y 3 de la saga lentamente va desapareciendo hasta que prácticamente no queda mucho de él en el episodio 3. Sin embargo, esto no quita que Jar Jar Binks sea un personaje trascendental en la historia de la galaxia y para el surgimiento del Imperio Galáctico. Pero precisamente como ya no lo volvemos a ver salvo en el funeral de Padme Amidala, acompañando ahí en el episodio 3 al jefe Nas, la reina y los padres de Padme, esto en sí levanta una gran pregunta que tenemos muchos de nosotros los fans sobre qué pasó con Jar Jar Binks después de los eventos de la venganza de los Sith. Pues primero que nada debemos recordar que Jar Jar era un representante de la comitiva del senador de Naboo hacia los tiempos del episodio 2 y 3 en plena guerra de los clones. En este caso era un fiel ayudante de quien ocupaba ese puesto, es decir, de Padme Amidala, quien era la senadora. Sin embargo, la muerte de la senadora de Naboo lo cambiaría todo para la vida de este personaje, al igual que el ascenso de Palpatine como emperador. Un personaje que previamente había sido senador de Naboo y que era, pues, al igual que Padme y Jar Jar, originario de ese planeta. Y aquí debo mencionar que hay dos historias sobre Jar Jar muy distintas, una del universo expandido y otra más del canon actual, pero en realidad lo que se sabe es poco sobre él. Así que en primera instancia, antes de llegar a la historia del actual canon, que es la más triste de todas, debemos saber que en Legends, Jar Jar logró mantenerse a pesar de su torpeza como un miembro del Senado Imperial, fungiendo como uno de los delegados apoyando en la comitiva de Naboo. Aparentemente, en este caso, favorecido por el dedo del emperador, quien previamente ya se había visto ayudado en el ataque de los clones por Jar Jar Binks, cuando Palpatine manipuló la mente de Jar Jar para hacerle ver que la República estaría desamparada si no obtenía poderes de emergencia para hacerle frente a la guerra contra los separatistas. Una moción que terminaría promoviendo Jar Jar en el Senado ante la ausencia de Padme y que lo dejaría marcado ante toda la galaxia como el individuo que propuso que Palpatine tuviera poderes absolutos y así pudiera convertirse en emperador. Así que Jar Jar no era un individuo peligroso, era alguien fácilmente manipulable. Por eso en Legends estaría en su puesto hasta 6 años antes de la batalla de Yavin, casi 13 años después de los sucesos de la venganza de los Sith. Pero justo ahí él sería removido como uno de los representantes en Naboo en el Senado Galáctico por Puya Naverri. Esto por medio de un nombramiento que hizo la nueva reina de Naboo en aquellos tiempos. Binks terminaría sobreviviendo toda la guerra civil galáctica y se supo que él volvería a Theed y estaría en Naboo un tiempo. Pero casualmente él estaría en Coruscant 6 años y medio después de los eventos de la Star Wars original, donde en aquel día los ejércitos de la Nueva República entrarían en Coruscant y liberarían de la opresión a la capital galáctica, pudiendo él mismo apreciar un poco de acción a la distancia mientras se dio aquella batalla. Eso en sí es poco de lo que se sabe que pasó con Jar Jar en el antiguo universo expandido, pero ¿qué pasó con él en el canon actual? Pues de igual manera es poco lo que se sabe sobre la historia de Binks, ya que al menos tras la muerte de Padme Amidala, quien falleció siendo aún una senadora, el Gungan pudo mantenerse por un cierto tiempo desconocido como representante y delegado de su planeta ante el Senado. Sin embargo, esa mancha que tendría en su carrera de haber sido culpable de darle poderes absolutos a Palpatine en medio de la guerra de los clones para crear un ejército y que causaría que tras más de una década de estar como canciller, Palpatine ahora se convirtiera en un dictador, eso sería algo que muchas de las personas de la galaxia se lo reclamarían a Binks e incluso muchas de su propio planeta tratándolo de mal manera, ya que Jar Jar desaparecería de un tiempo de la historia de la galaxia en el canon. Pero el público, al ver que el emperador Palpatine cada vez restringía más libertades, era cruel y reinaba con un puño de hierro, tendría que culpar a alguien del estado opresor en el que tendrían que vivir casi 20 años después de los sucesos del episodio 3. Por eso en parte surgiría la Alianza Rebelde, pero aquí muchas
personas culparían y verían con malos ojos a aquel Gungan que un día en el Senado había propuesto a Palpatine como su salvador en la Guerra de los Clones, justo Jar Jar Binks. Y casualmente, el final de la trilogía de Aftermath, en la novela del Fin del Imperio escrita por Chuck Wendig, situada en el año posterior a los eventos del regreso del Jedi, nos da una muestra tangible y sumamente triste de qué pasó con Jar Jar Binks en un breve interludio entre la historia principal que cuenta este libro. Y ahí se nos narra brevemente la historia de Mappo, un niño huérfano de apenas 10 años con deformidades y secuelas de la Guerra Civil Galáctica, que había llegado recientemente a Theed, la capital de Naboo, como un refugiado más de la guerra que estaba ya en su proceso final tras la victoria de los rebeldes en Endor. Pero ahí Mappo estaría de pie en la Plaza del Catalán junto a una fuente, y justamente ahí este niño se encontraría con un Jar Jar 25 años más viejo que el que vimos por última vez en La Venganza de los Sith. A lo cual, un fragmento del libro, cuando Mappo ve a Jar Jar en la plaza, comienza diciendo lo siguiente. Y entonces ahí está. El Gungan se agacha y succiona un pez rojo con la boca, sorbiendo escandalosamente. La lengua se asoma cual víbora de la boca que parece pico, y la divertida figura tararea un poco mientras se chupa los dedos. Mappo aclara la garganta para anunciar su presencia. El Gungan está sorprendido. ¡Ay, heyo, Dalí! Hola, dice Mappo. Los dos se miran en silencio, un silencio que se extiende. El Gungan ha estado aquí tanto como Mappo, probablemente más. Desde que los niños comenzaron a llegar en calidad de refugiados en cargueros, este Gungan les ha servido. Ha actuado para ellos 1 o 2 veces al día. Hace trucos, es malabarista. Cae y sacude su cabeza y hace que sus ojos giren en sus cuencas. Hace sonidos graciosos y pequeñas danzas extrañas. A veces es la misma rutina repetida. A veces el Gungan hace cosas distintas, cosas que nunca has visto y que nunca volverás a ver. Apenas hace unos días chapoteó al centro de la fuente y fingió lograr que los chorridos de agua lo elevaran por los aires. Brincó de arriba abajo, salpicando todo hasta que de un salto se golpeó la cabeza y cayó sobre su trasero. Volvió a sacudir la cabeza con la lengua de fuera. Todos los niños rieron y el Gungan rió con ellos. Lo llaman el payaso. Traigan al payaso. Queremos ver al payaso. Nos gusta cómo hace malabares con las cáscaras de glombo y cómo escupe a los peces en el aire y los vuelve a atrapar, o cómo baila por doquier y cae en su trasero. Eso es lo que los niños dicen. Los adultos, por su parte, no dicen mucho de él o hacia él. Y no hay Gungans que quieran venir a verlo tampoco. Ni siquiera hay quien pronuncie su nombre. Mi nombre es Mappo, dice el niño. Misa Jar Jar. Hola, Jar Jar. Ese es un primer fragmento del libro que nos explica que literalmente Jar Jar Binks se había convertido en una especie de artista callejero para sobrevivir, y particularmente por su torpeza se había convertido en un payaso, porque así como el payaso era como lo llamaba de cruel manera las personas en Naboo, tanto los humanos como los Gungans. Y Jar Jar en realidad no tenía comunicación con los adultos, sino con los niños, porque los mayores lo veían en parte como el responsable de todo lo que había pasado en la historia galáctica. Sin embargo, la novela continúa en una interesante manera, cuando Mappo y Jar Jar se encuentran y el Gungan le ofrece un pescado. Binks pues se muestra servicial y gracioso en todo momento, como siempre fue. Básicamente su esencia y su espíritu positivo nunca se ha ido de él. Por eso, ante aquella precaria situación, él canalizaba sus dones para hacer reír a la gente haciendo algunos trucos torpes. Y es justo aquí cuando Jar Jar está mostrándole un truco a Mappo que un segundo fragmento nos termina por explicar qué es lo que pensaba y sentía Jar Jar de su propia voz ante todo lo que había sucedido con él y el Imperio en los últimos 25 años. A lo cual el fragmento del libro comienza de esta manera. El Gungan ríe y sumerge la cabeza en la fuente, llenando su cara de agua. Su pico y sus cachetes están a reventar. Mappo espera verlo escupir el agua, pero no lo hace. En vez de eso, se ve cómo tensa todo su cuerpo, su cuello, sus ojos bien abiertos. Entonces rocía el agua con sus orejotas. Se le desinflan los cachetes mientras el agua sale por ambos lados de su cabeza.
Mappo no puede evitarlo, ríe con tal intensidad que le duelen las costillas. Jar Jar no se ríe, pero se sienta y luce tan satisfecho como cualquiera. Cuando el niño deja de reír, él le limpia las lágrimas del rostro. La sonrisa de Mappo va de oreja a oreja y dice: Eso fue asqueroso. Jar Jar levanta su pulgar en aprobación. En realidad, nadie habla conmigo, Dice el niño. Misa, hablo contigo. Sí, lo sé, por ahora, pero nadie más lo hace. Nadie quiere verme. A veces Mappo no se siente real. A veces siente como si fuera un fantasma. Ni siquiera yo quiero verme. Jar Jar se encoge de hombros. Nadie habla conmigo, tampoco. Lo he notado, ¿por qué no te hablan? No estoy muy seguro. Dice el Gungan mientras simula estar pensando. Yo pienso que por Jar Jar cometió algunos errores, grandes errores. Los jefes Gungan me desterraron hace tiempo. Yo ya no vuelvo a casa por eternidad. La gente en Naboo cree que ayudé al Imperio. Por un momento el Gungan se ve triste y fija su mirada en el horizonte. Luego se encoge de nuevo. No sé, yo... Mappo se pregunta si sabe más de lo que cuenta. Yo no creo que hayas ayudado al Imperio. Dice Mappo sin estar seguro de nada, pero no siente esa extraña sensación de que este sujeto pudiera hacer algo como eso. No a propósito, es un viejo y dulce payaso. Puede que no pertenezcas a ningún lado como yo. Es así como podemos ver que en realidad en este nuevo canon la historia de Jar Jar tiene un final agridulce, ya que él mismo nos dice que está aislado porque nadie quiere hablar con él. Además, claro que fue desterrado por segunda vez de su ciudad Gungan. Esto muy a pesar del héroe que fue junto con los Jedi y Anakin varias décadas atrás ante la intervención de la Federación de Comercio en su planeta. Eso parece que nadie lo recuerda y eso es lo verdaderamente triste de esta historia, porque tal cual se nos dice que al mirar al horizonte, Jar Jar tiene una mirada de cierta manera triste por cómo lo veían las personas, porque en realidad nunca se dio cuenta cómo fue manipulado para ayudar a la creación del nuevo y malvado imperio. Y eso incluso Mappo se lo pregunta, ¿cómo es posible que este Gungan payaso ayude al imperio? Sin embargo, no todo es tristeza, ya que en esta novela, al final, después de estar un tanto oscuro para Jar Jar, su vida mejora un poco porque el niño sin hogar llamado Mappo y Jar Jar precisamente encuentran algo en común. Ninguno pertenecía a ningún lado porque todos los eventos de los últimos 30 años los habían llevado a perder a toda su familia. Sin embargo, un poco después encuentran que pueden trabajar juntos. Jar Jar pues asume, a pesar de la tristeza, que después de tanto odio y destrucción en la galaxia, aún Mappo y él pueden sacar un montón de sonrisas a la gente para hacer olvidar el trago amargo. Esa pues sería su tarea de por vida, o al menos eso es lo que nos deja ver Jar Jar en sus propios pensamientos al final de su capítulo de esta novela, demostrándonos que a pesar del odio que vivió de la gente y que fue cruelmente manipulado, el Gungan siempre tendría ese espíritu positivista y alegre que siempre lo caracterizó. Pero si también te interesa conocer por qué esos droides que venció Jar Jar eran tan malos y tenían tantos defectos como lo fueron los droides de batalla, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.